Hola a todos. En un video anterior analizamos un sólido que estaba sujeto a la acción de unas fuerzas básicas y superficiales. De dicho sólido extrajimos un elemento infinitesimal que tenía forma de triángulo. Dicho elemento infinitesimal lo estamos mostrando acá después de hacer un poco de zoom. Ese elemento infinitesimal podría haber pertenecido ya sea al interior del elemento o podría haber sido un elemento cuyo plano pertenecía al contorno del sólido. Sobre este elemento nosotros observamos que habían unos esfuerzos actuando y también tenemos un vector de cargas que está actuando. Dicho vector Q representaba ya sea los esfuerzos que están aplicados sobre este plano en este punto o podría representar la fuerza superficial que está aplicada sobre el sólido en este punto. En este triángulo también observamos un vector n gorrito. Dicho vector n gorrito es un vector unitario y normal. El hecho que sea normal quiere decir que este ángulo está a 90 grados. Y el hecho que sea unitario quiere decir que la norma de este vector es 1. ¿Por qué escogemos un vector unitario? A mí simplemente me interesa encontrar un vector que me permita identificar este plano. Este vector o un vector que sea 5 veces más largo o 1 kilómetro más largo o que vaya en la otra dirección, cualquier de esos vectores es válido. Pero como tengo infinitos vectores que son normales al plano, para poder ser precisos en la especificación de este vector, simplemente vamos a escoger el vector que tenga norma 1 y que esté apuntando hacia afuera del elemento infinitesimal que estamos analizando. Ese vector tiene dos componentes que son alfa y beta, que como vimos eran unos cosenos directores. Como este sólido estaba en equilibrio estático, cualquier pedazo al interior de este sólido también iba a estar en equilibrio estático. Por lo tanto, si se hacía sumatoria de fuerzas en la dirección X y en la dirección Y, ambas sumatorias de fuerzas tenían que dar 0. Cuando realizamos la sumatoria de fuerzas, se obtuvo esta fórmula. De esta fórmula vale la pena resaltar esta matriz que obtenemos acá. Dicha matriz se conoce como el tensor de tensiones de Cauchy o la matriz de esfuerzos de Cauchy. Y la fórmula que tenemos ahí se conoce como la fórmula de Cauchy en 2 dimensiones. Esta fórmula es extremadamente importante, por lo cual es importante tenerla muy presente. En esta fórmula nosotros estamos relacionando los esfuerzos que están actuando sobre esta superficie con los esfuerzos que están agarrando al sólido y con la inclinación del plano. Por ejemplo, este triángulo es este que tenemos acá. Lo que están tratando de hacer estas fuerzas superficiales es arrancar ese triángulo de nuestra estructura. ¿Cómo evita la estructura que este triángulo sea arrancado? Mediante la acción de estos esfuerzos al interior del sólido. Vamos ahorita a hacer un análisis similar a este que acabamos de hacer, pero ya en el caso tridimensional. Recordemos que en el caso bidimensional tomábamos el elemento infinitesimal rectangular y lo cortábamos con un plano para obtener un elemento triangular. Procediendo de forma análoga, en el caso tridimensional, cortamos el paralelepípedo infinitesimal y obtenemos así un tetraedro, como el mostrado en la figura derecha. Las líneas mostradas aquí en azul nos dan una idea del plano que corta el paralelepípedo. Observe que los esfuerzos que tenemos en el paralelepípedo en sus caras de atrás, que también se conocen como caras negativas, son los mismos que tenemos en las caras de atrás o caras negativas del tetraedro. Adicionalmente, requerimos especificar un vector unitario normal a la superficie, que es este vector n gorrito, y un vector de esfuerzos Q que actúa sobre dicho plano. Ese vector de esfuerzos Q lo hemos dibujado acá ya descomponiéndolo en sus tres componentes Q sub X, Q sub Y y Q sub Z. De forma análoga al caso bidimensional, el tetraedro debe estar en equilibrio estático. Como ese elemento infinitesimal tetraédrico que ustedes están observando ahí está en equilibrio estático, tenemos que la sumatoria de fuerzas en la dirección X, Y y Z deben ser las tres iguales a 0. Empecemos por ejemplo haciendo la sumatoria de fuerzas en la dirección X. Identifiquemos cuáles son las fuerzas que están actuando en la dirección X. Está la fuerza producida por el esfuerzo Q sub X que está actuando sobre el plano ABC. También está el esfuerzo sigma X que está actuando sobre el plano BCO. También tenemos el esfuerzo tau XY que está actuando sobre la cara ACO y el esfuerzo tau XZ que está actuando sobre la cara BCO.
Adicionalmente podemos tener en cuenta el componente de las fuerzas másicas en la dirección X. De este modo, al hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tenemos que la fuerza producida por el esfuerzo Q sub X se multiplica por el área de la superficie en la que está actuando, que es el área de la superficie ABC. Observen que aquí tenemos esfuerzo multiplicado por área, me da una fuerza. A esta fuerza le vamos a restar la acción del esfuerzo sigma X. Sigma X se multiplica por el área en la que está actuando para convertirla en fuerza. Le restamos la acción del esfuerzo tau XY, el cual está actuando sobre la cara ACO, y le restamos la acción del esfuerzo tau XZ, el cual está actuando sobre la cara ABO. Adicionalmente tenemos en cuenta la influencia de la fuerza másica en la dirección X, que sería el componente de la intensidad de la fuerza másica en la dirección X multiplicada por el volumen del tetraedro. El volumen del tetraedro es el área de una de las caras, en nuestro caso podríamos tomar el área ACO, multiplicado por la altura. En este caso la altura sería un d de y dividido 3. La sumatoria de las fuerzas que están actuando en la dirección X debe ser igual a 0. Recordemos entonces que este es el volumen del tetraedro. Cuando analizamos esta fórmula, ustedes pueden ver que todos estos términos que tenemos acá son básicamente diferenciales de segundo orden porque están en función de dx, de dy, de z. Mientras que este de acá es un diferencial de tercer orden. Por lo tanto, cuando yo sumo diferenciales de tercer orden con diferenciales de segundo orden, estos diferenciales de tercer orden se vuelven tan insignificantes que no vale la pena considerarlas en el cálculo. Recuerden que en teoría de la elasticidad a nosotros nos interesa trabajar con elementos súper pequeñitos. Por lo tanto, nosotros vamos continuamente a tomar límites cuando delta X, delta Y y delta Z tienden a 0. Y por esta razón es que siempre despreciamos estos diferenciales de tercer orden cuando se presentan en sumas con diferenciales de segundo orden con el objeto de simplificar los cálculos. La pregunta que tenemos ahora es cómo podemos calcular estas áreas que tenemos acá. Antes de continuar, hagamos un breve repaso del tema de cosenos directores. Consideremos un vector n, el cual tiene tres componentes, nx, ny y nz. El vector n está definido con respecto a un sistema de coordenadas ortonormal formado por los ejes x, y y z. Supongamos que el vector n forma ángulos θ1, θ2 y θ3 con respecto a estos ejes respectivamente. Ahora normalicemos el vector n. Para normalizar el vector n, basta con dividir las longitudes nx, ny y nz por la norma de ese vector. Del gráfico de la izquierda se deducen fácilmente las expresiones que tenemos aquí en este recuadro. Estas tres expresiones corresponden a los cosenos de los ángulos θ1, θ2 y θ3 respectivamente. Llamaremos a estas expresiones los cosenos directores del vector n. Los cosenos directores de un vector dado son los cosenos de los ángulos entre ese vector y el sistema de coordenadas ortonormal con respecto al cual se define ese vector. Esos cosenos directores del vector n los llamaremos de aquí en adelante alfa, beta y gamma, y con ellos podemos definir el vector n unitario, que llamaremos el vector n gorrito. Observe que la norma del vector n gorrito es 1. Volvamos a nuestro tema. Recordemos que queremos encontrar las áreas de las caras negativas del tetraedro, que son las áreas ABO, ACO y BCO. Vamos a calcular ahora el área del triángulo ACO. Para tal fin, ubiquemos el punto D. El punto D define dos líneas. La línea BD, que es ortogonal a la línea AC y es una de las alturas del triángulo ABC, y la línea DO, que es una de las alturas del triángulo ACO y por lo tanto también es ortogonal a la línea AC. De esta figura podemos deducir entonces que el área del triángulo ABC es igual a BD multiplicado por AC dividido 2 y que el área del triángulo ACO es igual a DO multiplicado por AC dividido 2. Rotemos ahora el tetraedro alrededor del eje Y.
Observe que estas dos vistas coinciden. Los tres puntos A, D y C se convergieron al mismo punto, que es este. Observamos aquí también que el vector n gorrito es ortogonal al plano inclinado, tal y como se muestra aquí. Dado que estos dos ángulos son iguales y que phi más θ2 es igual a 90 grados, tendríamos entonces que este phi más este ángulo de acá tendría que ser 90 grados, por lo cual deducimos que este ángulo que tenemos acá también es el ángulo θ2. Por lo tanto, de este otro triángulo podemos deducir que la distancia DO es igual a la distancia BD coseno de θ2. Y utilizando esa relación, observamos entonces que al reemplazar en la fórmula de ACO, tenemos el procedimiento que aquí se muestra. Concluimos entonces que el área del triángulo ACO es igual al área del triángulo ABC por beta. Si se realiza el mismo ejercicio, pero esta vez rotando el tetraedro alrededor de los ejes X y Z respectivamente, se obtendrán las ecuaciones aquí señaladas. Utilicemos ahora los resultados que acabamos de encontrar. Entonces tenemos que Q sub X, que multiplica a ABC, menos sigma X, que multiplica a BCO. Y BCO es igual a alfa por ABC. Menos tau XY, que multiplica a ACO, que es igual a beta por ABC. Y finalmente tenemos menos tau XZ, que multiplica a ABO, que es igual a gamma por ABC. Esa sumatoria nos da igual a 0. Observen que en todos los términos de esa sumatoria tenemos ABC, por lo cual podríamos factorizar esa cantidad. Se tiene entonces que Q sub X menos sigma X por alfa, menos tau XY por beta, menos tau XZ por gamma, multiplicado por el área ABC, es igual a 0. Como el área ABC es diferente de 0, tenemos entonces que toda esta cantidad que hay acá es igual a 0 y por lo tanto concluimos que al haber hecho sumatoria de fuerzas en X igual a 0, se obtiene que Q sub X es igual a sigma X por alfa más tau XY por beta más tau XZ por gamma. Si hubiéramos realizado exactamente el mismo procedimiento, pero esta vez realizando la sumatoria de fuerzas en la dirección Y, hubiéramos obtenido que Q sub Y es igual a tau XY por alfa más sigma Y por beta más tau YZ por gamma. Y si hubiéramos realizado exactamente el mismo procedimiento, pero esta vez en la dirección Z, hubiéramos entonces obtenido que Q sub Z es igual a tau XZ por alfa más tau YZ por beta más sigma Z por gamma. Estas tres ecuaciones que tenemos acá las podemos escribir en forma matricial de la siguiente forma. Esta ecuación que tenemos acá es la llamada fórmula de Cauchy en tres dimensiones. En esta fórmula podemos identificar el vector de fuerzas superficiales que están actuando sobre el plano inclinado o el vector de esfuerzos que están actuando sobre el plano inclinado, el vector unitario normal al plano inclinado y una matriz que vamos a llamar el tensor de tensiones o la matriz de esfuerzos. Este tensor de tensiones tiene como propiedad que en la diagonal están todos los esfuerzos normales y fuera de la diagonal están los esfuerzos cortantes. Adicionalmente, observen que esta matriz es una matriz simétrica. Esta fórmula es de extrema importancia y es muy importante tenerla muy presente porque en el resto del curso vamos a hacer mucho uso de ella. Como esta fórmula está asociada a un punto en específico, recuerde que ese triangulito tenía un tamaño diferencial de dx, de dy, de z. Por lo tanto, lo podemos asociar a un punto. En consecuencia, esta fórmula la puedo escribir así. Q de x, y, z es igual a la matriz de esfuerzos en el punto x, y, z multiplicado por el vector n gorrito en x, y, z.
Observe por lo tanto que esta fórmula varía de punto a punto en todo el sólido y aquí la única condición que nosotros tenemos es que el punto XYZ debe pertenecer a nuestro sólido. El tensor de esfuerzo sigma nosotros lo podemos entender como un bombillito que está ubicado en este punto. Nosotros no podemos ver directamente el bombillo, lo único que podemos ver del bombillo son los colores que nos produce sobre una caja en la cual está encerrado el bombillo. Sobre cada una de las caras del bombillo yo voy a ver tres colores, que son sigma X, tau XY y tau XZ. Algo similar va a suceder con las otras caras. En el siguiente video voy a cambiar la inclinación de este sistema de coordenadas de modo tal que también cambio la inclinación de la caja y de esta forma van a cambiar los colores que vamos a ver sobre los lados de la caja. Para concluir este video, vamos a hablar de la vida de Cauchy. Cauchy fue un matemático, ingeniero y físico francés. Es uno de los matemáticos más prolíficos de todos los tiempos. Hizo notables contribuciones a las matemáticas y a la mecánica del medio continuo. Escribió más de 800 artículos de investigación y 7 libros. Su padre fue abogado y trabajaba como secretario general del Senado francés bajo supervisión del senador y matemático Lagrange. Lagrange era un amigo de la familia de Cauchy y recomendó que el joven Cauchy estudiara en la Escuela Central del Panteón, la segunda mejor escuela de París en ese tiempo, en el otoño de 1802. Cauchy fue un estudiante brillante y ganó muchos premios en latín y humanidades. Sin embargo, Cauchy prefirió una carrera como ingeniero, por lo que estudió en la Escuela Politécnica y en la Escuela Nacional de Puentes y Caminos, de donde se graduó en 1810 como ingeniero civil con los más altos honores. Después de trabajar por algún tiempo como ingeniero civil, fue nombrado profesor de mecánica de la Escuela Politécnica en 1815. Sin embargo, no tuvo una buena reputación como profesor. Decían que sus clases eran demasiado abstractas y tenía la fama de que dejaba demasiada tarea. Por problemas políticos tuvo que abandonar Francia y trabajó en Turín, Italia y en Praga y regresó a París en 1838. Apenas hasta 1848 pudo encontrar un trabajo en la Universidad de la Sorbona, donde trabajó hasta el fin de sus días. Cauchy murió en 1857 de una enfermedad de los bronquios. Su nombre aparece entre los 72 nombres inscritos en la Torre Eiffel. En los siguientes videos estudiaremos cómo cambia el tensor de tensiones cuando inclinamos la base ortogonal con respecto a la cual está definido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.